el trabajo, necesitamos trabajar el trabajo con Tecpat, Chalchihuitl, que eso nos van a ayudar a generar esa luz que necesitamos nosotros. Ahora bien, esto no es algo nuevo, ¿sí? Si ustedes han revisado un poco de historia, los hermanitos, ¿verdad? Uno de la cultura que no fue totalmente sometida por el pueblo mexica, no, son los purépechas. Ellos ya trabajaban este metal, es un metal muy poderoso. Dentro de este trabajo, eh, como ustedes son sabedores, el día viernes tuvimos una pequeña reunión y donde pues afortunadamente pues se me consignó la responsabilidad de resguardar la mayoría de las herramientas, la mayoría de los amoshti, porque somos dos, el otro es el que nos va a guiar, ¿no? El que nos va a guiar, el otro abuelito, cómo ir limpiando todos estos materiales. Entonces, dentro de este inventario, encontramos un pequeño bastón, ¿no? Está hecho en forma de espiral, pero aquí lo curioso que son dos serpientes, uno que avanza hacia arriba, el otro avanza hacia abajo, pero van torciéndose, ¿no? Es aquí donde yo le preguntaba al abuelito y le digo, ¿y este bastón sagrado qué fin tiene? Dice, mira, posiblemente ahorita yo no te pueda explicar su uso, pero lo que sí te puedo adelantar, y no comas ansias porque todas las herramientas, todos los amostis los vamos a ir explorando juntos. Esto les va a ayudar a ustedes como guardianes mantenerlos y no se humedezcan. Entonces, cada 13 días estos amostin con mucho cuidado se abren y se cierran lo más cuidadoso que se pueda hacer para evitar que se humedezcan, que se maltraten y se deterioren más. Pero lo que dice la serpiente que va hacia arriba es precisamente la representación de lo espiritual y la serpiente que baja hacia abajo representa lo terrenal. Entonces, en la parte, en la parte de la boca de la serpiente que va hacia abajo, en vez de lengua le sale como el cuchillito de Tecpat, como el que está aquí. De esa forma tiene, como ese Tecpat que tiene el tonalmachillo del mal llamado calendario azteca, para poder enterrar, dice él, en la tierra, conectar la luz y la energía de la tierra, que no es más que este cuerpo físico. Ahora, en la parte superior, tiene una rosquita que se le da vuelta, pero tiene este círculo. Miren, este círculo que está aquí, miren, ¿no?
este círculo, bueno, esta imagen lo generamos con inteligencia artificial, pero quisimos más o menos representar, no me permitieron tomarle fotografía, pero más o menos así, miren, hagan de cuenta es el bastoncito, pero acá no tiene esta copita, este vasito, no, sino que esta cuerdita, no, está conectado con la boca de la serpiente, ¿no? Dentro de la boca de la serpiente tiene esta energía. Y entonces yo le decía, el abuelito, ¿y esa espiral, cuál sería su función? Dice, yo te contesto con otra pregunta. ¿Qué función tú crees tendría al momento de hacer esto? Bueno, le digo es generar el círculo, captar la energía que es precisamente Quetzal, Quetzal, Yeyeca, Quetzal, Yeyeca, Teo, Pastili. Le digo, híjole, me la pone muy difícil. Dice, pasa que justamente este es una antena. En sí es, si lo queremos traer a conceptos de este mundo, dice, es una antena. ¿Cuál es su función? Es captar toda esa energía. Pero para ello, esta antena, para que tú puedas utilizarlo, aplicarlo, primero tienes que memorizártelo acá. Digo, no entiendo cómo es memorizar. Mentalizártelo, entender, entender el patrón, entender la profundidad de generar esto, miren. Incluso, dice él, bueno, pues ustedes dice, utiliza mucho la tecnología, él es un abuelito que ha trabajado con eso. Entonces dice, con esto tú, cuando tú conectes este bastón con esta mente y esta mente con este bastón, empezar a vibrar, a generar, a captar la sanación. Ahora, yo le decía, ¿cómo puedo, yo puedo mandar a hacer un bastón de esta manera? Dice, sí, puedes hacer esa réplica. Pues tú ya eres el guardián, solo compárteles, enséñales a los de tu círculo para que ellos también empiecen a vivenciarlo. La teoría es muy bonita. Incluso esta misma es una antena, genera, él dice, si tú lo tienes en tu patiecito, ahí en tu jardincito, genera una vibración sana incluso tus plantas, pero también esa vibración se conecta con tu antena. O sea, es esto, tu bastón. Ahora,
Si este mismo bastón lo utilizas solo por 13 minutos, por 20 minutos diarios, y en ese momento tú generas tu palabra florida, poco a poco esa vibración empieza a llegar hacia ti. Yo sé que puede sonar algo que no es creíble, pero es algo que lo vamos a trabajar en este año. Claro, hermanitos. Este mismo bastón vamos a utilizarlo para generar, para conectar, para vibrar nuestra energía con los 7 cuellos, desde la sexualidad, desde el vientre, ombligo, xochitl, topiltzin, chalchihuitl y tecpatl. Con estos 7 cuellos y los 4 elementos, las 2 abuelas y los 2 abuelos, podemos empezar a generar esos cambios en nuestro cuerpo físico, energético y emocional. Y una parte de este cambio, algunos tal vez ya lo saben, pero los que estamos sanando nuestro cuerpo físico, yo voy muy lento, pero, pero en verdad estoy vivenciando esos cambios. Y había todo, había algo, a mí me sorprendió cuando decía la hermanita, es que la sal no es malo para el cuerpo. El agua de garrafón es agua muerta, ya no tiene los sales. Pero bueno, dice el sistema, toma este agua, toma mucha agua. Hicimos unos experimentos con unos ositos, ¿verdad? Y es algo que hoy en la mañana lo estaba yo asimilando. Digo, entonces, así como dicen, es que el agua es lo mejor que puedes beber. Todo en exceso hace daño. He ahí la armonía. Pero ¿por qué viene a esto? Porque es necesario, hermanitos, pregonar. Es necesario trabajar para que vayamos avanzando en este camino con, con la práctica. Y no sé, tal vez más adelantito nos pongamos de acuerdo con algún hermanito que conozca a alguien que pueda hacer, ¿verdad? Algunos bastones con estas antenitas. Tengo pensado un proyecto en compartirles a ustedes, si pudiéramos hacerlo, sin ambición de ganar ni miedo de perder. O sea, yo todo esto lo hago para que juntos caminemos. No porque, sí, yo consigo todos estos bastones y yo se los vendo. No, hermanitos. Si alguien nos lo puede conseguir, pues órale, es ayudarnos, es caminar realmente juntos. Porque si lo viéramos como un negocio, pues ya es otra cosa, ustedes saben, ¿no? Pero aquí nos comprometimos con 4 años. Y de ahí esos 4 años, si el gran universo dice, adelante, sigue ya, yo seguiré compartiendo, pero ustedes ya estarán unos pasos más adelante. Sí, hermanito Alberto, lo escuchamos. Tema, Sebastián, Wally, yo, Wally, Vale, vale, no, hermanitos, hermanitos, pues comentar mi estilistri relacionado
a lo que estamos ahorita viendo del cobre. Una disculpa, entré un poquito tarde porque estoy en el trabajo y apenas me desocupé, andaba atendiendo una emergencia. Yo recuerdo, mis abuelos manejaban mucho el cobre. En en esa edad que tenía, pues desconocía cuáles eran los usos que se tenían, pero usar barras de cobre, ollas de cobre para la cocina, para mantener el agua y muchas iglesias tenían prácticamente todo relacionado con cobre, inclusive la mayor parte de las campanas que hay todavía en los pueblos eh, que ya tienen tiempo, porque ya en las ciudades ya les mandaron quitar estas campanas de cobre, inclusive hay unas que son mezclados con latón, pues son medicinales, su vibración, el usar el cobre, pues en casa y en las plantas también, porque ahorita hay mucho la electrocultura que se utilizaba ya hace años. Nuestros antepasados sí lo usaban, nada más que esos conocimientos pues se pasaban o se heredaban de generación en generación y últimamente esas generaciones pues se han perdido, ya no se ha compartido ese conocimiento. Ahora que usted lo empieza a compartir, pues me da gusto y ya tengo un poco más de conocimiento en relación a el cobre. O sea, en la planta es vital para la fotosíntesis, para la defensa contra los hongos y en el ser humano, pues ni se diga, participa en la formación de los glóbulos rojos, el sistema inmunitario y la salud del sistema nervioso. Así en grandes rasgos lo que les puedo comentar. ¿Para qué sirve tanto en las plantas y en uno? Pero el cobre, pues, se utiliza también como fungicida o bactericida para enfermedades. Puede ser para las plantas o para uno mismo. Esto es parte de lo que he estado investigando, porque ya hace años, pues, falleció mi abuelita y yo lo que le pedí que me regalaran precisamente fueron unos casos de cobre, unas ollas, luego se las quiero mostrar, y unos vasitos por ahí que tengo y en las ollas yo mantengo agua y esa agua, aunque esté en los rayos del sol, se mantiene fresca. Agarra otras propiedades muy diferentes. ¿Qué es lo que hace el cobre en el ser humano con esta parte del agua? Pues absorbe el hierro y ayuda a la reparación de los tejidos y el funcionamiento cerebral, parte de lo que usted ya está hablando. Este cobre tiene una función bien vital, absorber una energía que está en el ambiente. Esa energía o ese elemento que quitaron de la tabla periódica y de los elementos que hoy conocemos, que es el éter, es con el que trabajó algunos científicos, Albert Einstein, el que quería hacer también que la energía fuera renovable y gratis. Ahorita se me olvidó el nombre. A ver si me ayudan cómo se llama esta persona, este científico mexicano, que después le robaron todas sus patentes y se quedó Estados Unidos con toda esa parte. Entonces, yo en mi caso personal sí lo utilizo para las plantas, porque yo he visto cómo crecen, cómo absorben esa energía. Entonces, ese es mi nestilist en relación a la parte y el uso del cobre. Si vieron ya hace tiempo, bueno, no tiene mucho, ¿verdad? Les compartí por ahí unas pulseritas que hice. Y esas pulseritas, pues ya tiene tiempo que las he estado haciendo yo, pues artesanalmente. No tengo el conocimiento, sin embargo, pues lo hago de acuerdo a mi conciencia, como me dicta el corazón, y funcionan. De hecho, algunas las he regalado.
Ahorita estoy trabajando unas pulseritas que le voy a mandar a la hermanita Cristal y otras pipas que estoy haciendo también con bambú y he estado pensando ponerles cobre también. Ya hice mi bastoncito de cobre también para empezarlo a trabajar. Ya luego se los voy a mostrar. Ahorita por las cuestiones del trabajo, pues sí ha sido complicado. Pero yo aquí estoy cerca de Santa Clara del Cobre. Entonces, pues ahí es un lugar artesanal donde se dedican todas las familias a la elaboración de todo tipo de artesanías basadas en el cobre. Y ni se diga por los casos para las carnitas. Pero esta parte que usted nos está compartiendo es importante porque nos va a ayudar para la intuición y la percepción, para ayudarnos a sanar. ¿Por qué no? Nosotros, usted nos ha enseñado, nos ha dicho que nosotros somos medicina, pero necesitamos instrumentos que nos ayuden a potencializar esa energía que tenemos para poder sanar. Por eso es que le digo que en la gran mayoría de las ciudades antiguas, pues todavía hay muchísimas piezas de cobre en los templos, en los edificios más grandes, las antenas que había de anteriormente pues eran de cobre, pero las quitaron porque eran redes de sanación para los que vivían en ese pueblo. Y ahorita pues lo que nos hemos dado cuenta, y usted mismo lo escuchó ya en esta última sesión que tuvimos de sanación, pues cómo nos quiere el sistema, nos quiere enfermos, pero que seamos esclavos para seguir el consumismo de todo lo que nos tiene. Para no alargarme, entonces este es mi nestilismo. Ya si alguien pudiera tener una monedita de cobre, hay que limpiarla con limón, con sal, bien limpiecita. Y si tienen un vaso, pónganla en ese vaso de agua. Un vaso de cristal, si la quieren poner al sol o la quieren serenar en la luna, pues mejor, todavía. Y ustedes no le hace que sea agua de garrafón, pero con eso se le va a cambiar la propiedad, con eso se le va a dar energía. Nuestros abuelitos eran sabios que inclusive entre los movimientos, cuando preparaban el alimento, ellos sabían que se ocupaba oxigenar. No sé si se acuerdan cuando preparaban un chocolate, un café, decían te lo voy a enfriar y lo pasaban de una taza a otra. Allí estaban generando esa energía para que ese alimento absorbiera esa energía. Y cuando nos lo daban era muy riquísimo. Pero cuando lo sacabas de la olla, aún siendo una olla de barro, pues tenía un sabor, pero cuando lo empezaban a pasar de un vaso a otro, pues cambia. Entonces, este es mi Nestlistli, lo que yo he convivido con el cobre desde pequeño y tengo un cofrecito de puras monedas de cobre. Lo tengo enterrado, por cierto. Ahora con todo esto, pues voy a ir a desenterrarlo ya. ¿Qué más, Temastiani? Gracias por permitirme esta palabrita. Sí, por ahí le vamos a encargar es que ya me memoricé un poquito el diseño del bastón, le voy a encargar por ahí un bastoncito y ojalá con los hermanitos artesanos pudiéramos conseguir uno y empezar a trabajarlo, ¿verdad? Empezar a trabajarlo. Es interesante porque este bastón nos va a servir justamente, perdón, para sanar y conectar, armonizar, elevar esa energía con estos siete cuellos, pero también este mismo bastoncito nos va a ayudar a conectarnos con la madre tierra, con el agua, con el viento, con el abuelito fueguito, ¿sí? O sea, los domingos vamos a ir trabajando esto, pero yo quisiera que no nada más, sí, qué bonito tema, ¿no? Sí, tal vez,
El tema es interesante y es muy amplio, pero ¿y por qué no lo practicamos? ¿Y por qué no lo hacemos? Tal vez alguien decía, no llevo mucha prisa, ¿no? Pero tampoco voy a estar esperando que el sistema pues me siga destruyendo y me siga esclavizando, ¿verdad? Es bueno empezar a crear todo este trabajo. Bueno, hermanito Enrique, ¿lo escuchamos? Tlaxtlahui, Temastiani. Este, mire, yo hace un poco, como voy a Guanajuato a darle la vuelta a la casa de mis padres, entonces nos fuimos a almorzar ahí a un pueblito que está cerca y, la señora hace el atole en el caso de cobre y la verdad, ay, pues fue un sabor inolvidable y hermoso. Entonces quiero saber si alguno de los hermanitos o usted, nos pueden decir si el caso de cobre les da ese sabor, esa propiedad y cómo es que se las da. Porque sí he visto que para ese lado, para Michoacán, utilizan mucho los casos de cobre. Este, y pues sí, inclusive algunos tienen hasta jarras de cobre o contenedores de agua y eso. Y pues sí, uno los ve y no sabe y a lo mejor dice, no, pues es que quieren, quieren, quieren representar que tienen dinero al usar el cobre y eso, pero no, estamos viendo que tiene una connotación medicinal, una connotación energética, este, pues sí, y si usted o los hermanitos me pueden dar luz en ese aspecto, Temastiani. Sí, hace ratito yo les comentaba, vamos a tener una clase que va a ser el de TechPad, el del cuchillito, en donde vamos a hablar justamente de esto, de todas las propiedades que tiene el cobre y cómo este mismo cobre lo vamos a representar y lo vamos a conectar con nuestro cuerpo para que también nosotros con nuestro cuerpo, más con la ayuda de este bastón, podamos trabajarlo, ¿sí? Sí, Entonces, y en lo que también nosotros vayamos investigando, ahorita con toda esta información en las redes, nos puede ayudar también, quema, ¿verdad? ¿Sí, quema. hermanito? Sí, quema, Temastiani, Qué Tlaxtlahui. bueno, buenísimo. Sí, mi hermanito. Vamos entonces paso a pasito y así vamos avanzando. Dice Cuecuello Chalchihuitl, vórtice o punto energético, el jade del tercer ojo. Uno de los trabajos que el día de hoy vamos a hacer es empoderar precisamente este tercer ojo, este Chalchihuitl. ¿Sí? Mañana vamos a hacer ese ejercicio. ¿Por qué? Porque mañana es un tonali Akatl y su regente es Ishkimili, el o la que ve no con los ojos naturales, sino con su percepción, sino que con la conexión del registro que ya tiene en la mente, en el cuerpo y en todo su sistema. ¿Sí? Es por ello que el día de hoy, sí o sí, pues dije, tenemos que hacerlo, ¿no? Ha estado lloviendo, pero se va y se viene la señal del internet de la casa, pues lo conectamos con los datos.
del celular, lo vinculamos, porque sí o sí tenemos que hacerlo el día de hoy, este trabajo, y ponernos de acuerdo mañana a hacer el trabajo. Dice, intuición y percepción para conocer y sanar. Si uno no conoce, no podemos sanar, pero el primer paso es sanarnos a nosotros mismos, ¿sí? Y uno de los trabajos más fuertes es sanarnos, porque dar consejos o de cómo sanarse, sí, te digo, pero yo sigo repitiendo las mismas prácticas, ¿no? Entonces, esta parte es interesante e importante. Si se dan cuenta, ya trabajamos con el chal. En este caso, el cuello, el colotli. Yo visualicé observé o miré su clase del maestro Macuil Mazat, que habla de sexualidad. Hay mucha información muy importante, ¿sí? Lo que no nos han enseñado es cómo encauzar, enfocar nuestra sexualidad, ¿no? Esa energía de la sexualidad, porque cuando aquí es un tabú a veces para los varones, ¿no? Que en algún momento pasamos por ese proceso y nadie nos enseña eso, la masturbación, ¿no? Que es una energía que se desperdicia por un momento de ese placer. Pero desde la antigüedad y en diferentes culturas, esa energía cuando lo enfocas para tus objetivos más elevados, te ayuda con la plumita, el vientre, a generar, a transformar esa energía vital para, para que a través de esa bandera, se genera esa energía vital para elevarlo como un objetivo de identidad. Y todo eso, después de ese objetivo, después de ese amor, a lo que queremos hacer, generarlo desde Xochitl. Y todo eso se va a ver expresado, reflejado en el Topiltzin para poder compartirlo, que posteriormente con el Chihuitl, esta energía elevada nos va a ayudar a visualizar, a ver más allá de ayudarnos en nuestra concentración, en nuestro enfoque. Y todo este enfoque y concentración nos va a generar esa luz, ese cuchillito de ir cortando, de ir avanzando en nuestro camino. ¿Sí? Aquí la tarea y el trabajo que vamos a hacer es justamente buscar las mejores herramientas de cómo abrir, limpiar, empoderar, pero también sanar estos cuellos, ¿sí? Cuando nosotros conectemos estos portales, estos vórtices energéticos, nos van a ayudar a caminar en ese sendero de la Quetzamani, del agua inamovible. Pero, ¿cómo le haremos? Primero, como hace ratito les decía, tenemos que sincerarnos con nosotros, ¿sí? Ahora bien,
Estamos en el Shiwit Toshli, en el año conejo. El día inicia a las 6:45 de la mañana. ¿Todo esto es importante? Sí. Ahorita lo que vamos a hacer es hablarles a grandes rasgos. Pero cuando lleguemos a la siguiente veintena, yo les iré hablando cómo conectar Centeot con Zipactli, cómo conectar Centeot con Yeyecatl, Centeot con Cali, Centeot con Cuespali, pero para crear. ¿Crear qué? Sustento, 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 ¿no? Sí. En la siguiente hora tenemos Apactecal. Ese sustento que vayamos a adquirir nos va a servir como medicina y ahora hay que accionar, ¿sí? Ya tengo el sustento, ya lo conseguí el sustento. Ahora, ¿cómo voy a aplicar este sustento? ¿Con quién? ¿Con los demás? No, primero conmigo. Ya obtuve ese sustento, ya sea en sabiduría, en alimento, en empoderamiento. Ahora voy a reflexionar. Esa acción que acabo de hacer, esa acción que acabo de hacer, ¿en qué me puede ayudar? ¿Le tengo que seguir dando vida o también dejarlo morir? Ya no alimentarlo con mi Mictlantecutl. Y todo esto ya dimos, le dijimos, no es que ya no te necesito a ti este hábito, o estas acciones, o estas actitudes, estos comportamientos, ya no te necesito. Ahora, ¿qué sigue? Tengo que accionar, pensar, actuar como Quetzalcóatl, como la serpiente hermosa. Ya vivo ese como serpiente hermosa. Ah, pero ahora viene lo siguiente, como Xochipilli. Ya pasé por este proceso, ahora yo lo reflejaré siendo espejo para los demás. ¿Cómo siendo espejo? Si yo le sonrío, haré que el hermanito, la hermanita, el compañero o con el que me encuentre también me sonría. Ahora sí, voy siendo yo esa medicina para los demás. ¿Sí? Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, en estas 5 horas, 1, 2, 3, 4, 5 horas, ¿sí? Acuérdense que en cada hora son 72 ¿qué? Minutos. Cada cuarto de hora es 18 minutos. Ahora bien, también observemos, miren, aquí están 20 tonaltin. Por ejemplo, ¿no? Su servidor, Ocelot, aquí está, miren, mi hora, para este año Toshli nada más, ¿eh? Mi hora más factible, en donde mi vibración puede ser mucho más conectada, va a ser de 10:40 a 10:57. Entonces, en esos 18 minutos
¿Qué haría yo? Bueno, reflexionaría. Yo, como mi tonal es C o celo, reflexionaría. Y me ha pasado que en esta hora es cuando me siento un poquito más tranquilo, a pesar a veces de la presión laboral, de la presión emocional, energética, de todo ese tipo de trabajo. A esa hora yo me tranquilizo, digo, bueno, total, haga lo que haga, tendré resultados. Sí. Ahora ustedes también. A lo mejor alguien es Zipacli, es Yeyeca, Tlezcali, es Cuespali. Va a buscar esa hora de su vibración. Ay, pero ¿qué va a hacer? Ah, bueno, vamos a hacer, vamos a conectarnos, ¿verdad? Con el que rige en esa hora, el que está vibrando. Y si se dan cuenta, vean, de 6:45 a 7:21, a 7:57 centeotl. Aquí está, miren. Y esto yo no lo estoy inventando. Ahí está en el Amoshli, miren. Y vean, hay un tecpad. Y de ese tecpad, de ese cuchillito, miren, emerge esa flor. ¿No? Y no todos son los mismos, ¿eh? Ojo, todos tienen. Este que ven ustedes aquí es el trabajo que hay que hacer, la ceremonia que hay que hacer. Y cuando les hablo de ceremonia, no es que agarro mi copal y no, sino concentrarme mismo y aquí mismo nos va guiando. Miren, Centeot, tú te concentras aquí. ¿Cuál es la sabiduría? ¿Cuál es la luz que te va a servir eliminar, cortar, para que tú puedas florecer? ¿Sí? Por ejemplo, con Zipactli. Si yo sé que mi enojo, mi estrés, mi... La otra, el de posponer, algunos le dicen como procrastinar, de posponer, sí, al ratito lo hago, tengo más tiempo. Procrast- procrastinar. Ajá, el procrastinar, mate, hermanito, procrastinar. O sea, vas dejando. Ah, dices, a ver. Eso no me permite lograr mis objetivos. Corto. Si yo digo que a esta hora me siento, ahorita yo estoy trabajando sobre ese trabajo, ¿no? Ese proyecto, hermanitos, el de la lectura. Porque antes sí me levantaba a veces temprano, pero primero acá. Así que me mandó mensaje. Híjole, qué trabajo. Estoy aquí. Ahí está. Sí me puede servir como mi despertador, pero hasta allá está. Póngale. De 4 a 5 dijiste que vas a leer. Y bueno, incluso yo les compartí algunos, 3 libritos, ¿verdad? Ojalá y les puedan dar una ojeada. Están interesantísimos, ¿no? Bueno, revisando esto, es que ya son 3:30, híjole, o sea, me duermo. Total, estoy de vacaciones, que ya se acabaron, ¿no? No, tengas o no tengas, tengas vacaciones, a esa hora te tienes que levantar. Y no es negociable, es sí o sí, como por poner ese ejemplo. Y con este trabajo, qué resultado me va a tener? Bueno, voy a hacer que ese hábito florezca, no para los demás, para mí. Si yo leo, si yo estudio, para mí me va a servir comprender eso que yo leo y después ponerlo en práctica.
Y seguimos, de ahí seguimos con el otro abuelo que es el gran Patecal, ¿no? Para sanar. Y vean, es un espejo, sí, pero no es un espejo oscuro, vean. ¿Cómo es el espejo? Es amarillo, ¿no? Tiene todas las mismas, el mismo molde como lo utilizan a los señores de la noche, solo que aquí, si se dan cuenta, este espejito no es, no es oscuro, es amarillo. ¿Qué creen que representaría ese espejito? Ujú. Sabiduría. Sí, Sabiduría, sabiduría. Ujú. Energía, Luz. luz, conocimiento, Humildad. sí. ¿Qué más? El colorcito, ¿no? El calor, El sol, ¿no? ujú, el sol, Tonatiuhtli. Tonatiuh, exacto. y de Entonces ahí dice, el amor y el, sí, porque Tonatiuhtli nos da calor y amor y luz. ujú, exacto, Tonatiuh sí nos da disciplina. Entonces, mire, nos está diciendo, percibe, pero si se dan cuenta, es actividad, ya no es crear, ahora es actividad. Con Pasteca es actividad. Entonces está diciendo, tú como espejo, haz que los demás se reflejen en ti. Pero ¿cómo? Siendo lo que dicen ustedes, siendo medicina, siendo sabiduría, siendo congruentes. Y si se dan cuenta, también tiene la cuerdita aquí. Claro, tiene que haber fuerza de voluntad para lograrlo. Tiene un corazoncito, tienes que generarlo desde el corazón, desde el amor. Si lo haces por, ya voy a cumplir, sí, sí lo haces. Pero si no le impregnas esta esencia, este condimento especial, hace falta algo. Y si se dan cuenta, también tiene su cuerdita, una cuerdita blanca. Y aquí es donde nos dice, ese espejo es nuestro cuerpo, esa energía. Vete elevándolo. Toma conciencia que eres espejo y todo lo que tú des se refleja y ese reflejo se regresa a ti. Desafortunadamente, desafortunadamente muchos no lo entendemos y claro, los que estamos aquí no, los que no están aquí. No, a veces queremos pues, recibir lo mejor, ¿no? Pero aquí nos dice, tú estás dando lo mejor de ti. Es una reflexión que podemos dejar en esa parte, ¿sí? Y de ahí viene precisamente Mictlantecutli. El Mictlantecutli tiene por ahí, tiene un atadito de Malinali, pero en esta punta del Malinali tiene el color blanco. Y su trabajo es reflexionar. ¿Por qué cuatro? Son cuatro rumbos, son cuatro extremidades, son cuatro jades. ¿Y por qué está atado y con color rojo? Porque es la fuerza de voluntad que nos sostiene y tenemos que sí o sí trabajar. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Yo sé que ahorita lo que estamos haciendo como que es muy
No muy superficial, sino estamos dando un panorama de cómo lo trabajaríamos el chalchihuitl, ¿sí? Tenemos ahí, por ejemplo, a Quetzalcóatl. Vean, a Quetzalcóatl tiene un atadito, una cuerdita, con un tecpat, un punzón de maguey y un punzón de hueso. ¿Ah? Conectar con todo lo que nos rodea, ser parte de este camino, ¿sí? Entiende la luz y la oscuridad, entiende las plantas y los animales, entiende el arriba y abajo. Justamente Quetzalcóatl es entenderte a ti mismo, que eres parte de un todo, que tú le perteneces a ese todo y no te pertenece a él. Ah, sí, yo soy dueño, yo soy propietario. De aquí hasta allá donde ves, todo es mío. Ajá, sí, cómo no. Pero bueno, ¿no? Y termino. El siguiente, el último, que es Xochipilli, si se dan cuenta, pues está el círculo, la flor, y es, y es también Xochipilli, él es uno de los Macuilti. ¿Se dan cuenta? Xochipilli, el que transforma. Sea, todo lo tenemos que crear, transformar. Es todo un proceso, ¿sí? Lo estaríamos haciendo que en la veintena de, entonces, la pequeña vigilia. Primero con nosotros. Y la siguiente veintena, güey, gran, güey, tosostontli. Ahora, ahora como yo ya me empoderé, ahora vigilaré, ahora estaré más perceptivo con los demás. También es un enorme trabajo, ¿sí? Ahí donde vamos a aprender a defender nuestra energía, que no nos lo roben. Parece chusco, parece chiste. A veces terminas de sanar, terminas con un bajón de energía. En serio. Y como nos sentimos súper, súper, súper tecolotitos, 10, 20 sanaciones, véngase para acá. Pero al ratito, mira, sí, yo sé lo que les digo y los que lo hemos vivido, así es. Hermanito Alberto, lo escuchamos. Llámate, Mastiani, una pregunta. Para esta práctica y para sacarla, mi hora, utilizo el tonal o la novena. Por lo que veo, estamos hablando con el nauple y el imantli. Es el tonal, manito. Es el tonal, no es la novena, ¿verdad? No, es el Ok. tonal. Sí, Ujú. fíjese que en relación a esto, sí he sentido yo, sin saberlo, eh, es en donde puedo tener una mejor conexión. Yo en mi caso, pues soy masa de 8:34 a 8:51. Entonces, sí, físicamente y experimentalmente, o mi estilistic, sí ha sido esta mi hora en donde me puedo conectar, donde puedo hacer mejor los trabajos, mi mayor concentración. Son las horas precisamente las que dedico o utilizo para cuando voy a tomar una decisión. Aunque anteriormente yo decía, lo voy a consultar con la almohada, hoy ya sé que es en la ensoñación. Y pues esta hora para mí siempre ha sido favorable, pero nunca me había imaginado que ese era ¿cómo se llama? Mi hora o mi momento de mayor energía para poder realizar mis actividades o las mejores decisiones. Gracias, Temastián. Sí, hermanito. Incluso para algunos que luego me dicen, sí, te machane, pues yo no sé ni a qué hora nací. Nada más me dijo mi mamá, mi papá, no, cuando ya estaba oscureciendo. O solamente no hay, pues, el registro. Pues si ustedes se acuerdan antes, ¿a qué le van a estar poniendo hora? ¿Qué hora nació? ¿A qué minutos?
Dale, tu nombre y hacían los registros, pues los sacerdotes de las parroquias, ¿no? Pero bueno, entonces por eso yo les decía, me decían, ¿y cómo le hago? Bueno, en un momento tranquilo, con un cafecito, tu tecito, o donde te sientas bien tranquilo, acuérdate la hora en el que tú te levantas, tengas los problemas que tengas, te sientes bien tranquilo y por lo general lo utilizamos como para, es que esa hora me da por estudiar y me tranquilizo. Yo he conocido hermanitos que me dicen, yo a las 10 de la noche o a las 9 de la noche, aunque la familia esté ahí con la tele, todo volumen, los niños corriendo, yo agarro mi librito, estoy leyendo, me estoy deleitando. Y hay hermanitos que dicen, no, yo de 3 a 4, ahí estoy bien tranquilo, disfruto esa hora. Ah, pues entonces, esa hora le vamos a poner que a esa hora naciste, ¿no? Entonces, hermanitos, esto nos va a servir para que sepamos quién en esa hora está presente y poder trabajarlo. Ah, pero ¿por qué a poco nada más hasta las 12:45 del mediodía? Sí, porque es en ese momento en donde vamos a trabajar, a aperturar este tercer ojo. Para ello, tendremos que hacer ejercicios, primero, de visualización. Y uno de los ejercicios ya lo hicimos, no sé si se acuerden, cuando hicimos las prácticas creo que del segundo, del tercer círculo, que hacíamos esto. Movíamos acá, ¿no? Cuando nosotros empezamos a observar nuestra vista periférica, con la vista periférica vemos energías, a veces hasta seres que pasan rápido, ¿sí? Yo les decía, es que no hay una en sí que digamos, es que es esta la energía que está vibrando, que estoy solo, ahorita no hay ninguna energía aquí. Sí hay, sí hay. Y para ello tenemos que trabajarlo, ¿no? Tenemos que trabajarlo. Ahora bien, todo esto lo vamos a ir explicando como el día de hoy, ponemos el tonal. Y si ustedes ya se dieron cuenta, en estos días pongo la imagen del día, de la noche, el tonal, y le escribo un Xochitlactoli, un poema. Pero ese poema está referido a la imagen que está ahí. La clave está en que ustedes, al momento de leer, puedan descifrar qué es lo que les está diciendo en la palabra florida, en el Xochitlactoli, con todo esto que les va escribiendo su servidor. ¿Por qué? Porque en determinados momentos ustedes, nosotros, vamos a ir desarrollando la habilidad de leer estos amoshti, ¿sí? Y yo tengo la fortuna ahora de que alguien me pueda guiar y me diga ciertas claves, ciertos tips, estas recomendaciones ciertos consejos de cómo leerlos, interpretarlos y aplicarlos. ¿Sí? No perdamos de vista esa parte que es la escritura de nuestros ancestros. ¿De acuerdo? Entonces, miren, eso es lo que vamos a hacer. El trabajo es conectar y visibilizar la energía de la Tierra y el universo. ¿Sí? Ese trabajo lo vamos a hacer
Para los que ya tienen su bastoncito, ¿no? Hagan de cuenta, este es nuestro bastoncito. En el patio, donde sí haya tierra, quitarnos nuestros guarachitos, nuestros tenis, nuestros zapatos. En la puntita de nuestro bastón, por eso es tierra, enterrarlo un poquito. Abrir nuestras piernas, nuestros brazos, tomar este bastón de esta manera y, y tocar la punta de nuestro bastón en esta parte de nuestro tercer ojo, de nuestro, que es nuestro portal, Chalchihuitl. ¿Sí? Agarramos nuestro bastoncito, tocamos, hacemos 20 respiraciones profundas. ¿Vamos a sentir la vibración de la tierra? Sí. Ujú. Y ya cuando lo mandemos a hacer nuestro bastoncito con este espiral que vemos, no lo tocaríamos con esto, sino que abrimos igual nuestros brazos y entre nuestras piernas tocaríamos una parte para que esta antenita esté arriba, ¿sí? Y conectemos con la tierra. ¿Esto para qué nos va a servir? Nos va a servir como un puente para conectar con la energía que vibra en el universo, aquí, en el Yeyekat, pero también con la vibración de la tierra. Nosotros seremos un puente, ¿no? Nosotros somos conductores de energía también. Por lo tanto, lo utilizaremos de esa manera. Posiblemente alguien, un hermanito, diga, no, pues yo apenas conseguí esta varillita de cobre. Porque si lo quisiéramos conseguir, también lo podemos conseguir ahí en las ferreterías. Estas varillitas de cobre los utilizan para las instalaciones de las casas, no sé si se han dado cuenta, lo entierran, que lo convierten en tierra, ¿verdad? Y se ocupa para eso, en una ferretería. Y si lo queremos adaptar con ese espiral, igual y podemos hacerlo primero de espiral del cobre que consigamos, el más gruesecito que consigamos. Pues es cuestión de irlo adaptando, hermanitos. No con eso también decirle, es que tienen que comprar el bastón de ciertas, cuales especificidades. No, también podemos adaptarlo. Lo importante es empezar a vibrarlo. Una hermanita me decía, oiga, ya tengo mi bastoncito, ¿qué hago? Bueno, lo tienes que curar. ¿Y qué es curar? Así como le hicimos nuestro machetito, ¿verdad? Preparamos nuestra agüita con sal, con canela, con polvo de ajo. Si no pueden conseguir polvo de ajo ni polvo de canela, pero sí agua con sal y empezar a bañarlo. Sí, lo bañamos de arriba hacia abajo. De preferencia donde hay tierra para que toda esa energía que le estamos limpiando se vaya a la tierra, no se adhiera a nosotros. ¿Y qué es lo que le limpiamos? Bueno, desde su elaboración, aquel que lo fundió, este artefacto, pues le impregnó su energía. Aquel que lo vendió, lo iba trasladando de otro lado, le impregnó su energía. Y al momento de lavarlo, ahora ya lo lavé. Ahora empiezo yo a trabajar con ella, con mi bastoncito. Le doy mi aliento. El aliento es lo más sagrado que tenemos. Este objeto, el bastón, se va a convertir en un contenedor de nuestras plegarias, de nuestro trabajo energético. Es un arma de defensa energética. Es un instrumento para sanar. Es una antena para conectar
con tu cuerpo físico, emocional, energético, pero sobre todo para que te ayude a abrir esta percepción e intuición. La otra cosa muy importante, no nos desesperemos. Sí, tomé el bastón, pero no sentí nada. Estoy aquí con mi bastón, pero estoy pensando, jole, es que tengo que terminar este trabajo, es que discutí con fulano de tal. Pues sí, en ese momento, pues, no vas a poder. ¿Por qué? Porque tu mente está en otro lugar. Por eso, aunque yo los aburra o los digan, bueno, ya cálmate con tu Aquetzamani, es importante. Es un estado de ánimo, es un nivel de conciencia de estar como Aquetzamani estoy. Sí, tengo problemas, tranquilo. Disfruta el aquí, el ahora, el ashkanwani. Después de eso, tranquilízate, ¿no? Disfruta en este momento que tú te vas a conectar contigo mismo. Si tú estás bien, los demás van a estar bien y lo van a notar de ti. Sí. Yo sé que es un proceso. Sí. Llevo 3 años y no lo he logrado. Sí. Pero igual en 2, 3 momentos tú te conectas y empiezas a vibrar. La función de este espiral es empezar a crear, a emanar esa energía de sanación, enfocando la energía en el chalchihuitl. No, no quitemos el del dedo del renglón de que este ejercicio es precisamente para el chalchihuitl, que no con estos ojos naturales, sino que con la percepción podamos sentir esa vibración que emana de Xochiquetzali, que emana de Yeyecat, que emana de todo lo que me rodea, que esa energía, esa vibra que está emanando el que está aquí enfrente. Aunque me está sonriendo acá, no sabes qué energía te está enviando. Cuando tú sepas leer esa energía, podrás defenderte, podrás bloquear para que no llegue o en el mejor o en el peor de los casos, hacer que se rebote, o sea, que venga y se le regrese. ¿Sí se puede? Sí. Y ahí el trabajo de Tlacatecolo. Cuando aprendes a utilizar esta energía, te pones a platicar a alguien viendo a los ojos. Si está mintiendo, difícilmente te va a sostener la mirada hasta la... Cuando tú lo practicas, incluso con la mirada, puedes enviarle esa energía dañina o sanadora. ¿Sí? ¿Sí, hermanito Alberto? ¿Lo escuchamos? ¿Qué más, Temastiani? Sí, para comentarle lo siguiente. Yo el bastón que preparé lo hice con tubo de cobre de media. Compré o tenía por ahí un pedazo de tubo de cobre que había utilizado en una tubería de gas y pues ahí lo tenía guardado y eso que utilicé. Ya nomás me encargué de comprar un codo a 90 grados de media y corté otro pedacito, le anexé 10 centímetros. Pero estoy viendo ahorita que hay que ponerle el espiral. Yo que he usado el cobre, usted hablaba de la parte de la tierra, es muy dura, muy difícil de doblar. Para mí se me hace más fácil que podamos conseguir tubing de cobre de 3/8 o de media, pero el de 3/8 está bien. Es el tubing que utilizan para las instalaciones de los mini splits.
y en las ferreterías lo puede uno conseguir. Inclusive no es necesario que compres un rollo, ahí te venden por metros. Por lo que veo, la espiral esta que usted tiene aquí son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis vueltas. Y hasta eso concuerda pues con la vibración. Y la malo, quiero imaginarme que el diámetro mayor tiene que ser 12 centímetros y de ahí se va a ir reduciendo. Estamos hablando de una longitud como de unos 90 centímetros de largo. Ni el metro vamos a utilizar prácticamente. Por la experiencia que tengo yo, porque yo utilizo pues mucha parte en cuestiones acá del trabajo, el cobre para tuberías. Y pues es lo que pudiera compartirles. Si quieren, luego les comparto bien exactamente un dibujito y cómo se podría hacer y que uno lo pudiera hacer comprar pues el material en la ferretería. Ahora que si hay algunos que dicen, no, pues queremos organizarnos y comprar un rollo y comprar un tramo y hacerlo, pues órale, que se junten varios, pero a veces es difícil porque todos estamos en lugares distintos. Sí. Entonces sí nos va a tocar hacerlo cada quien individual, ¿verdad? La otra sería que yo pudiera comprar el material, hacerlo, y si yo tengo pensado ir para a finales de mayo, digo, no que íbamos a reunirnos, pues y llevarlos, pero ya es algo de tiempo, pues, y yo creo que ya se ocupa que estemos magnetizando. Es Necesitamos correcto. hacerlo como usted dice. Entonces, esperarse sí ya es mucho tiempo. No podríamos estar haciendo las prácticas. Esa Sí, es hermanito. y mi experiencia para que lo puedan ir haciendo los hermanitos. ¿Cómo hacer la espiral? Pues es sencillo. El tubo, este tubo que yo le digo es flexible. Entonces lo único que hacemos es detener con unas pinzas de presión y irlo girando con nuestra mano despacito para que no se chupe. Hay que irlo girando poco a poquito, despacito, tener paciencia, paciencia, paciencia y podemos lograr hacer esa espiral, ¿verdad? Entonces, no más cuestión de tener un poquito de imaginación y una toma de decisión de hacerlo, porque pues nadie nace con todo enseñado, tenemos que irlo descubriendo y como usted en una de los temas que nos dio, pues esto ya lo traemos en nuestra sangre, en nuestro ADN. Tomás es cuestión de que lo empecemos a explorar y nos vamos a dar cuenta que tenemos esa habilidad para hacerlo, que no como los demás artesanos, pero poco a poquito lo vamos a ir perfeccionando. Sí, hermanito. Como decían nuestros abuelitos, echando a perder nos enseña. Sí, ¿Qué sí, más? sí, es que Tlazocamati Magnetzi. Sí, justamente eso, hermanitos, es empezar a magnetizarlo. Híjole, es que no tengo todavía la espiral. Bueno, ya utilice ese tubito, ya empieza a trabajarlo. Aquí lo importante es tenerlo, ¿no? Curarlo, sanarlo, todas las cosas que nosotros hagamos, tenemos que hacer esa curación, esa sanación. ¿Por qué? Porque pues como pasa por varias manos, pues hay que limpiarlo, hay que trabajarlo de esa manera. ¿Sí, hermanitos? Miren, ¿qué vamos a hacer? Teotequillo, Tlihuancuecuello, Chalchihuitl y Pansempo Altonalilhuitl, Tosostontli, Teotlapalehuiquetl, Tlaloc, 21 de abril al 10 de mayo del 2026. Todo este trabajo que estamos viendo ahorita lo vamos a seguir practicando, pero sí es importante que si ya lo tienen su bastoncito, empiecen a trabajarlo. Primer trabajo es tomar esto, ¿verdad? Si no tiene todavía el espiralcito, esto es conectar con la tierra. Y después conectar con la tierra y con el universo, ¿verdad? Ponerlo aquí en el tercer ojo. El otro de los ejercicios es activar la visión periférica, mover aquí los deditos
tenerlo aquí presente. Eso nos ayudará también a empezar a trabajar nuestra percepción e intuición, agudizarlo más bien, ¿sí? Este bastón nos queda todavía Akat, Ocelot, Cuautli, Coscacuautli, Olin, Tecpat, Kiawil, Xochitl. Nos quedan 8 días, ¿sí? Y les digo, pues pueden ir, podemos conseguirlo en la ferretería. Yo he visto en las ferreterías sus tubitos, ¿no? Como bastón. También un trabajo de sanación, podemos utilizar este bastoncito para sanar, ¿sí? Bueno, uno, conectarse con las 5 energías regentes de las horas y el tonal que nos corresponde para verificar cómo podemos trabajarlo en la veintena de la primera vigilia o la pequeña vigilia. Miren, es esto que les decía. Vean en qué parte está, cuál es su tonal y a partir de eso empezar a verificar, ¿verdad? Esta presentación ya se los compartí en el grupo. Dos, utilizando nuestro bastón de, ¿verdad? De cobre, aquí me equivoqué, es cobre, permíteme, cobre, empoderarnos, sanarnos, nos empoderaremos, sanaremos y vibraremos con la tierra y el universo. Tonantzin con Mixcoatl, ¿sí? Nosotros somos de esas dos energías, ¿no? Por ahí el hermanito nos lo muestra el tubo, ¿verdad? Ajá, esto para trabajarlo, muy bien. Este sería el tubing de cobre. Así se Y llama tubing de cobre. Y si ustedes ven, miren, es maleable. Ajá. Porque la otra sería una varilla y es sólida. Entonces sería más complicado. Todo esto Sí, yo lo puedo hermanito. estirar o volver a regresar. Y con esto podemos empezar a hacer la espiral. Y ya nomás utilizaríamos una reducción bushing de media a 3/8 para poder acoplarlo. Yo me tocó comprar un soplete, soldadura de estaño, y con eso lo soldé, pues. Agarré un curso intensivo en YouTube, pero ya hace años. Ya ahorita Sí, ya sí. tengo un poquito más de habilidad, pero este es el tubing así. Ya. ¿Qué más? ¿Qué Sebastián? La Perdón. socamate. La socamate Negnetsin. Hermanita Leti, la escuchamos. Tlazocamati, Tamaschani. Yo encontré se llama tubo capilar para refrigeración de cobre flexible. Tiene un diámetro de 0.28 por 3.05 metros. Cuesta 129 pesos en Mercado Libre. Es mucho más delgadito que el que mostró el hermanito Alberto. Entonces yo creo que ese nos serviría más. Mandé la imagen ahí al chat, Tamastiani. Bueno. Y si nos mandan también el nombre como lo pedimos y así empezar también a hacer nuestros bastoncitos, ¿verdad? La socamate Sí, ahí Negnetsin. está, mandé la imagen. Ahí viene el nombre y todo. Perfecto. La Perfecto, medida hermanita. de la hermanita Leti es de 1/4, aunque se maneja pues en milímetros, pero sí es de 1/4. Oh, perfecto. Sí, sí. Bueno. Hermanita Norma, la escuchamos. Tlazocamati, Temasheni. Yo, pues, en este sentido, soy totalmente neófita. ¿Cómo pego la espiral? O sea, ya hago la espiral con las sugerencias de los hermanitos. Y luego esa espiral, ¿cómo la pego al bastón? ¿O cómo la sostengo? ¿Con mismo alambre de cobre? ¿O cómo lo Sí, haría? si no tiene la posibilidad de soldarlo, es presionarlo un poquito, Sí. amarrarlo, el hecho de que esté ahí conectado, Entonces sería mejor ¿no? soldarlo. Sí, sería de Ah, preferencia mejor soldarlo para que ajá, pueda tener mayor conexión y no ajá. haya tanta interferencia.
¿Y la hermanita. soldadura no interfiere con la conexión energética? No, ¿No? hermanita, Oh, no. Tlazohcamati Temachtiani. Sí, hermanita. Sí, sí. O en su caso también, ese mismo tubito lo puede utilizar como, o sea, completo. Va, le da la vuelta, o sea, todo junto, sin cortarlo, sin Ya, soldarlo. sí, sí, claro, Sí, claro. hermanita. Tlazohcamati. Porque ese bastón lo que va a hacer es nada más para nuestro trabajo. Inclusive más adelantito vamos a trabajarlo para sanar. ¿Sí? Tlazohcamati Temachtiani. Sí, hermanita. Y que anoche me dio Sebastián, gusto. una pregunta, ¿el bastón debe llevar alguna medida en especial? No, hermanito. A menos que queramos implicarle o aplicarle la numerología. 1 metro con 30 centímetros, por ejemplo, de altura. Pero para fines prácticos, la medida en el que nosotros podamos acomodarnos y utilizarlos y que no nos frustre esto. Es que está muy alto, es que está muy pequeñito. Hacerlo a nuestra medida para que nosotros nos vayamos acoplando con este bastón que es precisamente para nuestro trabajo, ¿verdad? Que en lo posterior, en la veintena de Hueyi, Tosostontli, la gran vigilia, ese mismo bastón vamos a utilizarlos para conectarnos poniendo una cierta hora. ¿Saben qué, hermanitos? Mañana, un ejemplo. Mañana a las 5 de la mañana, todos con nuestro bastoncito nos conectamos y empezamos a vibrar juntos. Ah, pero ya estamos en esa vigilia, en esa gran vigilia con todos nosotros que estamos haciendo estas prácticas, sin olvidar nuestras prácticas nahuálicas. Podemos implementarle esa práctica con nuestro bastoncito, ¿no? ¿Sí, hermanitos? Bueno, Clámate, Maciani, gracias. ¿qué más? ¿Qué más? 3, prepararnos con nuestras herramientas para trabajar con nuestro bastón, utilizando para crear una fuente de sanación. Puede que si nosotros podemos conseguir una pulsera de cobre, una taza de cobre, un termo de cobre, todo esto pudiéramos irlo trabajando, hermanito, ¿sí? Poco a poco ir consiguiendo, como decía el hermanito Enrique, oye, pues yo vi que tenía muchas cosas de cobre, sí, pero tiene fines también curativos, sí, trabajo espiritual, sí, que ya lo eliminaron en hospitales, en ciertos lugares, sí. ¿Por qué? Pues porque el sistema no le conviene que nosotros andemos muy despiertos. También es esa parte que nosotros debemos de aprender, hermanitos, aprender una recomendación, aprender a nahualear, ¿no? Que si pongo aquí mi bastoncito en mi patiecito, ahí donde duermo, o donde estoy meditando, donde estoy con mi práctica, ahí lo pongo y me ven. Oye, ¿y eso para qué sirve? Ah, pues es un pequeño adorno. No hay que confiarse, a menos que ya lo conocemos la persona. No, pues es que, sí, mira, te explico. Sí, ¿por qué? Parece, parece exagerado, hermanito. Eso parece. Es que estamos vigilados para el control, ¿sí? Entonces también es esa parte, vamos cuidándonos por nuestra seguridad, ¿sí? Aparentemente todo está bien tranquilo, todos estamos
en nuestra privacidad y en nuestra libertad. Pero no es así. No es así. Por ello también es importante a veces, no, pues, sí me dijeron esto, sí, ¿no? A menos, como les digo, que sea alguien de confianza, le explicamos totalmente cómo funciona nuestro trabajo. Aprenderemos a utilizar nuestra vista periférica sin olvidar nuestros objetivos. ¿Sí? Toda esta vista periférica debe de tener un objetivo, el para qué y el por qué. ¿Cuál es? Vivir en ese empoderamiento personal, en este sendero del Nahual, que justamente no dice de que, me voy a transformar, no, sino que vivir en esa vibración, en ese nivel, saber entenderlo y sobre todo expandirlo, ¿sí? Entonces, hermanitos, hermanitas, este trabajo nos va a llevar a este camino, a este sendero. Es importante que nosotros vayamos activando todos estos vórtices, todos estos cuellos y sanándonos. Ojalá alguien ya haya hecho el ejercicio de la tierrita, de ponerse tierrita y dormirse con la tierrita. Ojalá alguien ya haya hecho ese poner al aire libre una pequeña tela y que el sereno de la noche, sobre todo el de la noche, absorba esa agua. Sí, algunos abuelitos utilizan ese agua del sereno que es captado por la noche para preparar sanaciones. Sí, es interesante, que ya los hablaremos en su momento. ¿Sí, hermanitos? Bueno, vayamos preparándonos con eso. Ojalá, ojalá, de este domingo al otro domingo ya tengamos todo listo. Y si ustedes me avisan, para esta semana, para el día viernes, me dicen, oiga, ya, la mayoría ya tenemos nuestro bastoncito. Pues ese mismo domingo vemos el último cuello que es el tecpatl, el cuchillito, que representa la luz, que representa la luz de nuestro sendero, pero también que representa ese cuchillito, el ir cortando hacia más, a donde tenemos que llegar, pero también ese cuchillito representa el forjar, el labrar nuestro camino de la sabiduría. ¿Sí? Entonces, hermanitos, no olvidemos cuál es nuestro objetivo primordial, ¿de acuerdo? Que es nuestro empoderamiento. Conocer y reconocer nuestro poder de la libertad, ¿sí? Y de la justicia, pero esa justicia que emana de nosotros, de nuestro ser, sin olvidar lo que ya tenemos de nuestros ancestros. ¿Sí? Sí, a veces necesitamos que alguien que nos diga, oye, hay que hacer esto y esto y esto. Sí, pero tú ya lo traes. Sí, solamente recordar esa sabiduría con la que vibramos. ¿Sí, hermanitos? De mi parte sería todo, hermanitos. Nos veríamos el día martes, sin falta el martes. Tocaríamos el tema de pedidores de lluvia. Me interesa que avancemos. Y el día viernes tocaríamos la tercera clase de pedidores de lluvia. Esto para agilizar e ir trabajando del sembrar de nuestro manantial de agua. ¿Sí? Hermanitos, me dio mucho gusto estar con ustedes. Si no hubiera otra pregunta, timoitas que mostlan, Matimo se ubican.
Timutasque Mostla, Temastiani, hermanitos. Muitasque Muitas nagniwan. que mostla, Tlatimoseuican. Tlatimoseuican. Atikamatian nagniwan. Tlasokamati. Wali, wali. Wali nagniwan. ¿Qué más? Matimosewican. Y felicidades, Temastiani. ¿Qué más, dice? Tlasokamati. Tlasokamati.